Buenas tardes. El cuento de hoy se titula La muchacha con los ojos en forma de almendra. Mi abuela, cuyo nombre era digno de un personaje de cuento, pues se llamaba Fresdesvinta, solía narrarnos historias legendarias, relatos épicos, leyendas misteriosas, fábulas de antaño y cuentos de hadas y princesas. Sentados alrededor de ella mientras bordaba, le suplicábamos en coro: «Abuela, un cuento, por favor. Abuelita, cuéntanos». Entonces ella comenzaba con su voz suave y clara: «Érase una vez», la frase mágica que nos hacía a mis hermanos y a mí permanecer en un silencio absoluto. Aquella tarde mi abuela prosiguió: «Érase una vez, a principios del siglo XIX, un viajero procedente de un país de más allá del río Danubio, llegó a España en compañía de su discípulo y ayudante en busca de las regiones en que anidaban las aves durante sus vuelos de emigración al norte de África, atravesando toda Europa. Se trataba de Germán, un joven profesor de unos 26 años, especialista en ornitología. Le habían hablado de una zona pantanosa al sur de la península ibérica, en el delta del río Guadalquivir, llamada Las Marismas, en la cual se detenían cientos de especies avícolas. Es allá donde Germán se encaminó acompañado de un estudiante de apenas 20 años llamado Klaus. Después de pasar por el delta del río Ebro, donde permanecieron unos días, Germán y Klaus llegaron a Sevilla y de allí se dirigieron a la pequeña localidad de Coria del Río, próxima de la desembocadura del río Guadalquivir. Se alojaron en una fonda que encontraron a gusto y que preparaba unas comidas suculentas. Comenzarían a explorar la región en cuanto Klaus se recuperase de su lombalgía. Tantos kilómetros a caballo lo habían dejado tullido. Una mañana, Germán decidió partir en solitario. Daría una vuelta por las marismas y comenzaría a realizar algún croquis. El día era radiante y Germán tuvo la satisfacción de hallar lugares naturales preciosos y dibujar algún pajarillo. Al atardecer, cuando regresaba al pueblo, topó en el camino con una jovencita. «Buenas tardes, muchachita. ¿Dónde te diriges? ¿Puedo llevarte en mi caballo?», le dijo a las espaldas de la doncella. La joven se paró y cuando se dio media vuelta, Germán creyó encontrarse delante de un hada o diosa del bosque, tal era su belleza. Su cabello, negro como el azabache, su cara pálida, con labios finos, así como su perfil, sus pómulos altos y sus ojos recortados como una almendra. La jovencita le sonrió y le dijo: «Gracias, forastero. Mi burrito no ha querido caminar, por eso regreso a pie a mi hogar. Me llamo Alda y soy de Coria del Río».
Germán, que no sabía si era un sueño lo que vivía, alargó su brazo. Ésta la tomó y, con un impulso, se encontró sentada en la grupa del caballo detrás de Germán. «Agárrate bien para no caer», le dijo el joven. Alda, entonces, rodeó con sus brazos el cuerpo de Germán y, en silencio, llegaron a Coria. En la plaza, Alda se apeó del caballo. «Gracias, viajero, por tu ayuda. Sé el bienvenido en mi tierra, en este pequeño paraíso». Por favor, un momento. ¿Podría verte? Desearía saber quién eres y por qué tu físico es tan exótico, dijo Alda. Ven mañana al atardecer al bosquecito junto a los arrozales y te contaré mi historia. Dime, ¿cómo te llamas? Me llamo Germán. Soy investigador del mundo de las aves. Quiero decir que estudio y analizo el comportamiento de estos animales. Bueno, soy naturalista, ¿ves? Sí, ya comprendo. Eres un profesor en ornitología, esa rama de la zoología que se dedica al estudio de las aves, ¿no? Sí, exacto, dijo Germán confuso. Bien, ven mañana, te contaré algo que no has estudiado, le dijo Alda alejándose. Ah, el arrozal está en el oeste, donde el sol se acuesta. Al llegar a la fonda, su discípulo le preguntó: Germán, maestro, ¿qué has visto? ¿Has inspeccionado el terreno? Ah, Klaus, las marismas están llenas de aves. He dibujado unos pájaros con un plumaje variopinto maravilloso. Pero, Klaus, en el camino de regreso he encontrado un hada. ¿Cómo es un hada? ¿Qué me cuentas? ¿Un hada del bosque? Oh, el sol te ha dado bien en la cabeza. Sí, Klaus. He encontrado una doncella preciosa llamada Alda y que mañana veré en el arrozal. ¡Ay, qué físico tan bello! Me he quedado prendado de ella y, ¿sabes? La he llevado en mi caballo. ¿Los dos sobre Ataulfo? Sí, Klaus, los dos bien juntitos. Mi corazón se ha puesto a palpitar de manera acelerada y yo me he sentido feliz. Al llegar al arrozal, Germán dirigió sus pasos allá donde se oían risas y voces de mujeres. Halló un corro de jovencitas sentadas que le parecieron ser todas semejantes, iguales. Los rostros blanquecinos, los pómulos altos, los labios finos, los cabellos largos, negros, brillantes y los ojos en forma de almendra. Alda, al verlo, se levantó y corrió hacia él. Germán, pensé que tal vez no vendrías. ¿Por qué? Estoy interesado por tu historia. No podía faltar a la cita. Ven, Germán, ven. Míranos. Te parecemos todas iguales, ¿no? Sí, es verdad. ¿Acaso sois hermanas? No, pero procedemos de la misma historia. Tenemos todas algo de bien singular, algo que sucedió en tiempos pasados. Siéntate y te relataré un hecho que muy pocos conocen, le dijo Alda. Germán, después de haber sido presentado,
tomó asiento junto a las jovencitas y Alda se puso a narrar la historia sorprendente de sus vidas. Hermann, esta historia remonta al siglo XVII. La península ibérica, con su afán de conquista, descubrió reinos y tierras muy lejanas que las incorporó a la corona de España. Unos hidalgos, capitanes de armas, después de batallar, cambiaron sus cascos, sus petos y espadas por el hábito religioso. Fundaron una sociedad que llamaron la Compañía de Jesús. Su deseo era evangelizar a través del mundo. Llegaron pues al Japón, ese país lejano en el que el sol despunta cada mañana. Algunos de los hidalgos aprendieron la lengua japonesa y la cultura y evangelizaron a pueblos enteros. Las autoridades niponas temieron por su propia existencia y decidieron expulsar a los extranjeros. Todo cesó, ni evangelización, ni comercio, ni intercambio cultural, nada. No obstante, hubo un deseo por la parte del Japón de conocer ese país poderoso que era España y también a ese personaje que presidía la cristiandad y que vivía en Roma y que llamaban Papa. El Japón dirigió en 1613 una expedición a través de los océanos en dirección de España, encabezada por el samurái llamado Hasekura. Los barcos zarparon del Japón atravesando el Océano Pacífico, llegando a Nueva España, que cruzaron de oeste a este y desde la península del Yucatán tomaron otra flota que les hizo bogar en el Atlántico hasta llegar a la desembocadura del río Guadalquivir y finalmente acostar en Coria del Río. Hasekura prosiguió su viaje hacia Roma. Tuvo audiencia con el rey Felipe III y llegó a Roma, donde fue recibido por el Papa. Su viaje de regreso a Coria del Río semanas después se efectuó aproximadamente en las mismas condiciones. Cuando finalmente zarparon de la península ibérica dirección al Japón, un grupo de japoneses quedó aquí en esta tierra y nosotras somos las descendientes de esos hombres que el destino hizo que permaneciesen y residiesen aquí. ¿Ves, Hermann? Esta es nuestra historia, muy brevemente narrada, pero estos son nuestros orígenes. Nuestros físicos denotan los rasgos de otra raza, ¿no? Y es eso lo que te ha seducido, embelesado. Hermann había permanecido en silencio mientras que Alda hablaba. Esta historia que escuchaba era fascinante, era el relato más impresionante que había oído en su vida. Alda, ¿por qué permanecieron aquí? ¿Eran desertores? Oh, no, Hermann. En principio debían permanecer aquí un cierto tiempo y aprender
el uso y costumbres de este país. Posiblemente pensaron regresar al Japón en la expedición siguiente, pero esto no ocurrió. No hubo más expediciones. Hasekura posiblemente murió al poco de llegar al Japón. En esta tierra nuestros antepasados aprendieron nuevas cosas y sobre todo conocieron el amor de las mujeres autóctonas. ¿No es ya algo prodigioso? ¿Sabes? Somos familias enteras a llevar el mismo patronímico. ¿Sabes cuál es? No. ¿Cómo podría saberlo? ¿Cómo os llamáis, Alda? Llevamos el nombre del país en el que el sol nace, Japón. Es asombroso, Alda. Me da la impresión de vivir un sueño despierto. Y en el Japón, ¿alguien conoce vuestra existencia? No lo sabemos. Somos unas perlas raras. Somos las perlas de Oriente. Ahora que conoces nuestra historia, Germán, te toca decirnos quiénes eres y qué haces por nuestra tierra. Entonces Germán les contó cómo era un especialista en aves y que su misión consistía en el estudio de la fauna que existía en las marismas. Yo puedo ayudarte, Germán. Conozco las marismas como las líneas de mi mano. Sé dónde anidan los pájaros. Y Yolanda podría acompañarnos. Imita el canto de las aves mejor que nadie. Alda, si es así, podemos comenzar nuestro estudio mañana. Espero que mi discípulo esté ya recuperado. Todas las mañanas, Alda sobre Ataulfo, agarrando a Germán, y Yolanda en la grupa de Turco detrás de Klaus, partían por los senderos a través de las marismas del Guadalquivir. En unos folios, Germán apuntaba todo cuanto veía y observaba. Alda no tardó en tomar unas hojas y comenzó a dibujar las aves, el plumaje, los picos, las crestas y a hacer cálculos bien precisos utilizando el ábaco. Sumaba el número de huevos que había en cada nido, aquellos que eran destrozados por los rapaces durante la noche o los animales, las crías que sobrevivían. Datos y más datos eran anotados, registrados en las páginas y hojas con detalle y finura. Germán admiraba el trabajo de Alda. Le parecía extraño que una jovencita de 17 años supiese tantas cosas, viviendo en un pueblecillo tan insignificante. Alda, ¿quién te ha enseñado a utilizar el ábaco y a dibujar y a escribir? Germán. Nuestros antepasados no solamente sabían el manejo de armas, eran también letrados. Transmitieron a su descendencia todo cuanto sabían. La lengua, que desgraciadamente se perdió, pues la lengua la transmiten las madres y todas ellas eran nativas de Corea. Pero nos transmitieron
la escritura, el cálculo, el dibujo. A los habitantes de Coria les enseñaron también a confeccionar diferentes redes para la pesca, a tejer ciertas sedas o telas, a cultivar los campos de arroz, a desarrollar el regadío de otra forma que ellos conocían, entre otras tantas cosas. Alda, el haberte conocido ha transformado mi visión del mundo. La península ibérica era para mí la extremidad de la tierra y tú me has abierto los ojos conduciéndome hasta el Japón, el lugar más alejado de la superficie terrestre. Hermann, cada uno de nosotros tiene algo que enseñar a los demás. Sin ti, Yolanda y yo no nos hubiésemos interesado al fenómeno de la inmigración de las aves. Esto nos era desconocido y ahora nos entusiasma. ¿Ves las láminas tan preciosas que dibuja Yolanda? ¿Ves lo bien que imita el canto de los pájaros? ¿Sabes que me ha dicho que cuando sea mayor estudiará la zoología? Las semanas fueron pasando y Alda y Hermann se enamoraron. Hermann, mi maestro, dentro de unas semanas finalizará nuestra estancia aquí. ¿Qué harás entonces de Alda? ¿Eres consciente que te ama? Klaus, ya sabes que yo la amo también, pero no sé cómo declararle mis sentimientos. No tengo mucho tacto con las féminas. Temo que no esté dispuesta a seguirme a nuestro país. Te comprendo, Hermann. Yolanda suele decirme que ninguna de las doncellas niponas se alejará de estas tierras, salvo si es para conocer el Japón, el país de sus antepasados. Un día caluroso en el que Hermann y Klaus se bañaban en una poza de aguas diáfanas del río Guadaira, en las marismas, Alda y Yolanda, a su vez descalzas, se refrescaban un poquito más lejos los pies. Oyeron un ruido de caballos a galope. Se trataba de unos bandidos que se acercaban. Yolanda rápidamente se escondió con los caballos detrás de unos matos, mientras que Alda se precipitó hacia la poza donde se hallaban Hermann y Klaus. Los dos jóvenes, desnudos, se sorprendieron viendo a Alda. Esta, con el índice en los labios, en señal de silencio, se fue agachando, haciéndoles comprender que se agachasen también. Un peligro les acechaba y los jóvenes se acercaron a la orilla, protegiéndose y escondiéndose entre los juncos. Al poco se oyó llegar a los rufianes, quienes pasaron a galope. Nadie los vio, estaban a salvo. Ese día Hermann se acercó de Alda y la contempló como si fuese la primera vez que la veía. Esta le sonrió. ¿Qué pasa, Hermann? Alda, dentro de unas semanas partiremos de Coria del Río. Nuestros caminos se separarán, pero antes quiero hacerte una proposición. ¿Desearías ser mi esposa
y seguirme a mi país. Alda se quedó pensativa. Al cabo de un rato le contestó: Germán, aunque nunca te lo he dicho, sabes que te amo y que ser tu esposa me haría muy feliz. Pero no puedo abandonar lo que aquí tengo y que me hace también ser dichosa. ¿Qué sería de mí en un país lejano, cuya lengua y costumbres desconozco? No, no puedo, Germán. Siempre te recordaré como el bello extranjero que amé un día. Ay, lo mismo será para mí, Alda. Nunca te olvidaré. Haberte conocido ha sido para mí prodigioso. Ha sido el momento más dichoso de mi vida. Las semanas pasaron y Germán y Klaus se prepararon a partir. En un gran cesto de mimbre colocaron cientos de plumas de colores arcoíris y los dibujos que habían amontonado durante su estancia en Coria del Río. La despedida se desarrolló de manera serena. Alda tuvo un momento de tristeza profundo viendo partir a Germán. Este sobre su caballo Ataulfo sintió lo mismo. Las lágrimas se deslizaban sobre sus mejillas. Detrás de él, Klaus sentía también una tristeza. Se había acostumbrado a las gentes y las amaba. Maestro, volveremos un día aquí. Abandonar esta localidad me produce tristeza. Klaus, mi cuerpo físico se traslada a otro lugar, pero mi corazón permanecerá aquí para siempre. 2 años pasaron. Alda cumplió 19 años y se casó con un joven descendiente de japonés. El matrimonio fue feliz. 2 niñas nacieron con los ojos en forma de almendra. Alda a veces pensaba en Germán. Cuánto me gustaría verte de nuevo y presentarte mi familia, se repetía. ¿Qué es de ti, mi bello extranjero? Los años se sucedieron uno tras otro. Alda enviudó a sus 42 años. Era ahora una mujer fina, con algunas arrugas alrededor de sus ojos, pero que conservaba ese aspecto de joven doncella que solo los asiáticos, favorecidos por la naturaleza, preservan. Una mañana del mes de julio, alguien hizo sonar el aldaba de su casa. Alda abrió la puerta y delante de ella vio un extranjero que reconoció de inmediato. Germán, ¿tú aquí? Germán la tomó en sus brazos y la cerró contra sí, fuerte, fuerte, fuerte. Germán relató su existencia. Al regresar a Ratisbon, la ciudad del otro lado del Danubio, continuó dispensando sus clases. No hubo mujer en su vida. No deseó unirse con nadie.
era consciente de que un día volvería a la península ibérica en busca de Alda. Al cabo de 25 años dejó las aulas y los discípulos, tomó sus ahorros y partió para España. Cuando llegó a Coria del Río, se albergó en la fonda de la placita del pueblo. El dueño le comentó los cambios que se habían operado las últimas décadas en la sociedad de Coria. Es así como se informó de que Alda era viuda y en su foro interno esta noticia le confortó. Ya sabes todo de mi vida, Alda. Ahora deseo establecerme aquí hasta el final de mis días. Eres una mujer viuda, libre. ¿Deseas ser mi esposa? Si estoy aquí es por ti, Alda. El tiempo no ha borrado mi amor. Alda lo examinó atentamente. Sus ojos azules, brillantes, su cabello ahora cano le confería un porte interesante, elegante. Tantos años pasados y no había cambiado casi. Con voz entrecortada le dijo: Germán, no puedo contestarte hoy. La decisión que tomaré será importante y sea cual fuere, tienes que saber que te amo, Germán. Te amo desde el primer día que te vi y que me llevaste sobre Ataulfo. Quedé cautivada no solamente por tus ojos azules y tu mirada, sino también por la nobleza que emanaba de tu persona. Alda, harías de mí un hombre feliz. El hecho de verte, Germán, hace de mí una mujer afortunada. Dame unos días que reflexione. Germán compró una casita modesta que restauró con mucho gusto. Cantidad de láminas dibujadas años atrás por Alda decoraban las paredes de los pasillos. Compró también un caballo y le puso el nombre de Destino. Con él partía todas las mañanas a pasear por los senderos y caminos de las marismas, la amplia zona húmeda que tantos recuerdos le ofrecía. Un día, Germán llegó delante de la poza, se apeó de Destino y se sentó a la sombra de un árbol. Pensó en Klaus, su discípulo y amigo entrañable, que había ya fallecido. Recordó los días en que se bañaban en el río. Qué tiempo tan maravilloso pasamos aquí, siendo jóvenes. Recordó el día en que Alda los vio y la entereza que mostró. Ese día Alda nos salvó la vida. ¿Qué hubiese sido de nosotros? Los bandidos por estos parajes son sin piedad. El crujido de unas ramas le hizo salir de su pensamiento. Germán se levantó y en el sendero vio avanzar a Alda con un cestito en la mano. Al ver a Germán, ésta se detuvo. Los dos permanecieron en silencio mirándose. Después Germán dio unos pasos, la tomó en sus brazos y la alzó hacia el cielo. Enlazados, se acostaron en las hierbas y se amaron bajo un coro de cantos de aves y el murmullo del agua del río. En el hermoso cielo de verano, Germán contempló una nube con alas.
una nube que había visto ya en sus sueños. La realidad se confundía con el sueño, pensó. En la poza después se bañaron y rieron como si fuesen jóvenes amantes. Habla, no me has dado aún una respuesta y los días pasan. Germán, eres el amor de mi vida y tú lo sabes. Seré tu esposa. Alda, ¿cómo dices que se llamaba el samurái que llegó a estas tierras? Hasekura Tsunenaga. ¿Por qué, mi amor? Gracias a su expedición, tú existes y yo te he encontrado. ¿No es esto maravilloso? Mi amor, el hecho de existir es ya maravilloso. Volverte a encontrar después de tantos años es un milagro. Y vivir contigo hasta el final de mis días supone para mí un nuevo nacimiento. Mañana, Germán, al atardecer te llevaré a un lugar mágico donde me complace pasear. Un lugar propicio a la contemplación y al silencio. En él me unía contigo y con mis antepasados. Sentados sobre una loma, Germán y Alda admiraban el paisaje. Allá en el horizonte, el astro solar enorme, rojo, brillante, descendía, ocultándose poco a poco hasta desaparecer completamente de la faz de la tierra. ¿Ves, Germán, cuánta belleza hay en este mundo? El astro que vemos ocultarse está en este mismo instante levantándose en el país de mis antepasados. Cuando contemplo el crepúsculo, siento comunicar con esos hombres de los que desciendo. ¿Ves lo fácil que es estar con ellos? Sé que nunca iré al Japón, pero este astro radiante me transporta allá todos los días. En este momento estamos donde dicen que nace el sol, el imperio del sol naciente. Germán la rodeó con sus brazos y le dijo suavemente, besándola: Tú eres el sol que alumbra mi vida. Tú eres el día y la noche. Tú eres el universo. Y aunque todo en este mundo sea efímero, mi amor hacia ti, Alda, será eterno. Fin del cuento. Muchas gracias y hasta la próxima si Dios quiere. Adiós.